Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué une al rey de España Felipe III con la actriz Elizabeth Taylor? Si fueran dos personajes de la misma época, lo primero que se nos podría venir a la mente es que hubieran sido amantes. Pero es que entre ambos hay 4 siglos de diferencia, por lo tanto, imposible. ¿Y si os digo que a los dos les une una misma pasión? La pasión por la llamada perla peregrina, porque la perla que estáis viendo que lleva el monarca prendida de su sombrero es exactamente la misma perla que Elizabeth Taylor luce en su cuello. ¿Qué cómo es posible? Pues porque, como siempre, detrás de cualquier pequeño detalle se esconde una gran historia. En un principio no nos debe de extrañar que personas de épocas tan diferentes sientan la misma fascinación por las perlas, porque en las distintas civilizaciones las perlas en general eran signo de belleza, poder y riqueza. Pero la perla peregrina no era una perla más. Su tamaño, su forma de lágrima perfecta y sus orígenes hicieron que fuera bautizada como perla peregrina, porque peregrina es una palabra que quiere decir exótico, raro, especial, y lo especial no abunda. Por ese motivo, la realeza vio en ella un signo de distinción. Así lo debió de entender el rey Felipe II de España, cuando, y según una teoría, la compró a través del Consejo de Indias en 1580. Siguiendo con esa teoría, la perla habría sido llevada a Sevilla por Diego de Tebes. Este era el alguacil mayor de Panamá. Fue en una de las islas de este país, en la llamada Isla Margarita, donde un esclavo la encontró, esclavo al que concedieron la libertad después de que hiciera el descubrimiento. Y no era para menos, porque según un documento de la época, la perla era de 58,5 quilates. Si esta teoría de cómo llegó a manos de Felipe II fuera cierta, desmontaría otra teoría que dice que la perla peregrina llegó a manos de Felipe II porque su esposa María Tudor se la dejó como legado. ¿Por qué quedaría invalidada esta teoría? Pues porque si Felipe la compró a través del Consejo de Indias en 1580, para esa fecha María Tudor ya habría fallecido. En cualquier caso, y al margen de estas dos teorías, hay una tercera y última teoría defendida por el historiador Francisco López de Gómara en su libro Historia General de las Indias. Esta teoría dice que fue comprada por un comerciante español quien la vendió a su vez a Isabel de Portugal, esposa de Carlos I de España. Parece ser que fue comprada para celebrar sus primeros 5 años de casados. De hecho, existe una pintura de Tiziano en la que se la representa con la supuesta perla peregrina. Siguiendo con esta teoría, la perla fue heredada por Felipe II, el hijo de Carlos I y de Isabel de Portugal. Felipe II se la pasó a su hijo Felipe III, y así se fue sucediendo de los Austrias a los Borbones. ¿Cómo llegó entonces a manos de Elizabeth Taylor, de una actriz del siglo XX? Si estáis pensando en un lío de faldas de algún rey, eso no sería una gran historia. Eso es algo a lo que desgraciadamente la historia nos tiene acostumbrados. Lo que pasó va más allá. Os cuento. Nos remontamos a principios del siglo XIX, concretamente al año 1808. En España corren malos tiempos. Las tropas francesas de Napoleón Bonaparte invaden España. El rey de España, Carlos IV, está en el exilio. Y un reino sin rey no es reino, por lo que Napoleón nombra rey de España a su hermano José. Por lo tanto, Julia Clary, la esposa de José I de España, se convierte en reina de España. Aunque esto es mucho decir,
porque durante su reinado de 5 años nunca visitó su reino. Y es que la situación que se vivía en España no lo aconsejaba, porque las revueltas del pueblo contra el rey, contra su esposo, eran continuas. Por este motivo, Julia vivía en París con sus hijos y José I en España. Esto realmente le venía muy bien a José, no solo para que sus hijos estuvieran seguros, sino también para vivir en libertad sus aventuras amorosas. A pesar de todo, José I quiso dar a su esposa su lugar como reina y se encargó personalmente de que le fueran entregadas las joyas de la corona española, y entre esas joyas se encontraba la perla peregrina. El fin de reinado de ambos no implicó la devolución de la perla. Esta fue heredada por un sobrino del matrimonio, por Charles Louis, el futuro Napoleón III, quien fue presidente y emperador de los franceses. Cuando éste es derrocado, se exilia en Inglaterra, llevándose consigo la perla. Su situación económica no era buena, de alguna manera tenía que sobrevivir, así que la vende a James Hamilton, marqués de Abercorn. Era el año 1848. A partir de ese momento, la perla va a ir pasando a las manos de distintos coleccionistas y millonarios, hasta que llega a la joyería londinense Hennell & Sons. A principios del siglo XX, un rey español que se llamaba Alfonso XIII quiere impresionar a su prometida Victoria Eugenia. Sabía que no la decepcionaría si le regalaba la perla peregrina, así que contacta con la joyería Hennell & Sons para comprarla. Pero su plan se estropea cuando no puede llegar a un acuerdo económico con los joyeros. Aún así, Alfonso XIII no renuncia a sorprender a Victoria Eugenia y lo que hace es comprar una perla muy similar a la peregrina, que será la que luzca el día de su boda. Con lo que no contaba Alfonso XIII es que en el año 1969 la perla iba a salir de las manos de los coleccionistas privados e iba a ser subastada. ¿Sabéis quién se hizo con ella y por qué precio? Pues la compró el actor Richard Burton por $37.000. Con su compra, el actor lo que pretendía era reconquistar a la también actriz Elizabeth Taylor. Esta no tardó en lucirla en fiestas, eventos e incluso películas como la de Ana de los 1000 días, donde interpretó a Ana Bolena. La enriqueció con un collar a medida, añadiéndole más perlas, rubíes y diamantes. Con esa nueva versión la lució en el cine y lo hizo como protagonista en el musical A Little Night Music. Las revistas del corazón se inundaron con fotografías de la actriz luciendo la perla, y la noticia de la adquisición de la perla peregrina por Richard Burton llegó a la Casa Real española. Había que reaccionar, y eso fue lo que hizo el duque de Alba, Luis Martínez de Irujo, quien por aquel entonces era jefe de la casa de la reina Victoria Eugenia. El duque comenzó a extender el rumor de que la verdadera perla peregrina se encontraba en manos de la reina Victoria Eugenia, manteniendo de esa manera la palabra dada a Alfonso XIII y sabiendo que realmente no era así. Pero lo cierto es que tanto la casa de subastas donde la adquirió Richard Burton como diversos especialistas negaron que eso fuera así. La reina Victoria Eugenia murió convencida de que su perla era la peregrina, porque en su testamento la menciona como tal cuando establece que tanto la perla como otras joyas que también especifica sean adjudicadas a su hijo don Juan. También pidió que su hijo las transmitiera a su nieto don Juan Carlos. Y su deseo se cumplió, porque don Juan Carlos I la recibió de su padre don Juan de Borbón cuando accedió al trono. De hecho, ha sido lucida por la reina Sofía en ocasiones especiales y en retratos oficiales. Como digo, Victoria Eugenia murió convencida de que su perla era la perla peregrina. De nada sirvió que Ramiro García Ansorena, quien era el joyero real en tiempos de Alfonso XIII, le hiciera ver que esa joya no era la auténtica,
pero que aún así contaba con un importantísimo valor. La propia viuda del joyero, que se llamaba Evelia Fraga, en una entrevista se refirió en relación a este tema de la siguiente manera: mi marido conocía pieza por pieza todo el joyero de la reina Victoria Eugenia y puedo asegurar categóricamente que nunca vio esa perla. Y añadía: la reina tenía, eso sí, varias perlas en forma de pera, mas ninguna era la conocida por ese nombre. El joyero Ramiro García no solo asesoró a Victoria Eugenia en lo relativo a la perla peregrina. Gracias a él, la reina descubrirá la historia y el origen de las joyas reales. Ese conocimiento, si para algo sirvió, fue para que tomara conciencia de la importancia de esas joyas. Y fruto de esa concienciación fue la creación de lo que se llamó el lote de joyas de pasar, cuyo rasgo distintivo era que dichas joyas quedaban vinculadas a la corona, de tal manera que iban pasando de reina a reina sin que pertenecieran a nadie, sino a la corona. Hasta ese momento esas joyas habían sido de propiedad privada, por lo tanto la reina de turno podía venderlas o legarlas a discreción. Y la principal consecuencia de esa disposición es que se han perdido piezas muy importantes. La propia reina Victoria Eugenia tuvo que vender muchas de las alhajas de su colección para poder sufragar los gastos de su exilio en Lausanne, cuando fue proclamada la Segunda República en 1931. También tuvo que vender algunas piezas más para poder pagar los gastos de la boda de su nieto Juan Carlos con Sofía. En concreto vendió las joyas que la emperatriz Eugenia de Montijo, su madrina, le dejó en herencia. Es evidente que la perla peregrina atrae por su belleza, pero esto al final queda en un segundo plano, porque lo que la hace diferente es lo que representa. Representa el poder, la fortuna y algo muy importante, la fortaleza espiritual. Victoria Eugenia se aferraba a ella y al resto de sus joyas cuando estaba muy cercana a su muerte. En ellas encontraba la protección que necesitaba, a la vez que buscaba conseguir unos posibles poderes curativos. En la actualidad, el lote de joyas de pasar se encuentra en manos de la actual reina de España, doña Leticia. Elizabeth Taylor murió en el año 2011. ¿Qué fue entonces de la perla peregrina? Pues volvió a salir a subasta y lo hizo con un precio de salida de entre 2 y 3 millones, siendo vendida en 2011 por un precio de entre 9 y 11 millones de dólares y fue vendida a un comprador anónimo. En cualquier caso, nosotros podemos seguir apreciando la perla peregrina gracias a pintores como Velázquez, que fue quien pintó a Felipe III con ella prendida del sombrero. También pintó a la esposa de este, a Margarita de Austria-Estiria. Velázquez también representó a Isabel de Borbón, la esposa de Felipe IV, a caballo y con la joya, así como a la segunda esposa de este, que se llamaba Mariana de Austria. María Luisa de Orleans, la primera esposa de Carlos II, también la lució, y de ello dejó constancia el pintor José García Hidalgo. También fue lucida por las dos esposas de Felipe V, María Luisa Gabriela de Saboya e Isabel de Farnesio, Luisa Isabel de Orleans, la esposa de Luis I, Bárbara de Braganza, esposa de Fernando VI, María Amalia de Sajonia, de Carlos III, y María Luisa de Parma, la esposa de Carlos IV. ¿Qué os ha parecido a vosotros esta historia de la perla peregrina? Si os ha resultado entretenida, le podéis dar al me gusta. Y si no estáis suscritos al canal, pues también os podéis suscribir a un efeméride con historia. Hasta el próximo día. ¡Feliz semana!